¿Qué tal, gente? Aquí Leon, y en esta ocasión estaremos revisando el parche 1.2.6 de The First Descendant, que tendría que estar aplicado desde el momento en el que estén viendo ya este video. Cosas que ya sabíamos que iban a llegar, pero aún así vamos a recapitular. De entrada tenemos la tabla de líderes. Esta específicamente para las misiones de purga. Va a mostrar justamente al top 100 de jugadores, esto hablando específicamente de los tiempos. Va a estar clasificada para solo 2, 3 o 4 jugadores si están jugando en solo. También va a estar reclasificada de acuerdo a cada descendiente que hayan sido utilizados. También separando a los ultimate de los normales. Si ustedes son bastante competitivos, creo que esta actividad les puede venir bastante bien, justamente para mostrar sus mejores tiempos. Ahora, pues bueno, simplemente esto nos menciona que la tabla de líderes va a estar directamente relacionada con las misiones de purga para que puedan checarlos y posiblemente pueden cambiar en el futuro algún ciclo en este tema de las tablas de líderes. Es algo que van a estar probando por ahora. Se va a resetear cada temporada, así que pues bueno, supongo que también lo tomarán un poquito a manera de prueba para ver si esta tabla la llevan a otras actividades dentro del mundo. Vamos a poder ahora ya craftear los núcleos justamente con Deslin. Recordemos que pues bueno, va a llegar una nueva opción en la que vamos a poder adquirir núcleos de un mejor nivel si damos en sacrificio unos de un nivel anterior. No es tan rentable estar haciendo esto, ya les platicaré en un video específico cómo utilizar esta nueva mecánica. Sin embargo, lo más rentable va a ser adquirir justamente los núcleos directamente en niveles altos, porque de otra manera necesitarían además otro ítem nuevo para hacer estas mezclas. Pero pues bueno, si están batallando y quieren conseguir un núcleo de mayor nivel, esta es una buena manera para justamente reciclar aquellos de nivel bajo y conseguirlos de nivel más alto. Tenemos ahora las misiones de purga llegan a nivel 30. Tenemos 10 nuevos niveles de purga. Va a haber matchmaking en la 21, 25, 28, 29 y 30. Así es, ahora sí vamos a tener matchmaking en el nivel más alto de la purga. Nos mencionan y nos recuerdan que aquí es muy importante utilizar los atributos y que mientras más lleguen a niveles más altos, la reducción de daño por habilidades va a ser más notoria, sobre todo si no están llevando el elemento que se aprovecha. Así que tómenlo en consideración. Si es necesario, igual haré una guía en específico de cómo llegar al nivel 30, pero me imagino que ustedes, si ya están en este nivel, en esta zona, también ya tendrán a personajes bastante bien buildeados para pasárselas. Y finalmente, en el laboratorio, en el campo de pruebas, vamos a poder ya invocar Vulgus de hasta nivel 260. Y algo muy interesante es que ahora vamos a poder invocar colosos directamente en el laboratorio también. Sobre todo aquellos que ya hayamos derrotados. Y pues bueno, esto va a estar bastante interesante porque además ahora vamos a poder ver el daño acumulado que hacemos en determinado coloso. Creo que esto va a sacar métricas bastante interesantes y que personalmente personas como yo que nos dedicamos a hacer builds y tal, nos ayudan muchísimo, sobre todo porque ahora ya no solo vamos a ver el daño de impacto, que luego simplemente con un screenshot se pueden sacar números grandes, pero son un poco engañosos, sino el daño a largo plazo, que creo que era algo que le hacía bastante falta, para justamente ver el daño progresivo que podemos alcanzar con determinadas habilidades. Fuera de eso, pues bueno, ahí hay algunas pequeñas mejoras que vamos a ver en la segunda parte. Algunos módulos, nos dice el brillo. Reajustaron un poquito el brillo de Volti en ciertas partes. Ahora ya puedes adquirir más módulos, hasta 2000 módulos de armas. Justamente es lo que nos van mencionando. Creo que fuera de ello no hay nada tan importante que mencionar. Simplemente pequeñas correcciones de errores. Pero pues bueno, ahí está lo interesante dentro de estos cambios. Esperemos que ya pronto nos mencionen. Yo sé que están muy impacientes por el tema de las skins de San Valentín. Por ahora, yo pensé que iba a haber algún aviso final como usualmente lo suelen hacer. En esta ocasión de plano se lo guardaron, mantienen el secreto por completo. Quiero pensar que quieren guardárselo hasta que vendan y rasquen todo el dinero posible con las skins del año lunar. Pero yo creo que en cuestión de los siguientes días estaremos viendo justamente lo que sucederá con el evento de San Valentín. Por ahora me despido, espero que este video les haya gustado. Estaré subiéndoles todo lo necesario en los siguientes días sobre las guías
de las nuevas mecánicas. Yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.